En un tranquilo parque de Monterrey, un millonario solitario estaba a punto de escuchar las palabras que romperían todas las barreras de su corazón. Una niña de 6 años se le acercó, lo miró fijamente, con aquellos ojos llenos de inocencia, y le preguntó algo que ningún adulto se atrevería a preguntar. ¿El señor es casado? Lo que parecía una pregunta simple, escondía un anhelo tan profundo que haría llorar hasta al hombre más fuerte. Armando nunca imaginó que aquella mañana de domingo terminaría siendo el inicio de todo lo que siempre buscó sin saber. Armando caminaba despacio por el Parque Fundidora, aquella mañana de domingo, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón, y la mirada perdida entre los árboles que comenzaban a llenarse de hojas nuevas. Tenía 39 años, una empresa que crecía a cada mes, propiedades en los mejores barrios de Monterrey, y una cuenta bancaria que podría resolver cualquier problema material que surgiera. Pero mientras observaba a las familias que paseaban delante de él, madres empujando cochecitos de bebé, padres cargando hijos sobre sus hombros, parejas compartiendo un helado bajo la sombra de los fresnos, sentía un vacío que ningún éxito profesional había logrado llenar. Era un hombre respetado en los círculos empresariales, admirado por su capacidad de cerrar negocios imposibles. Pero en las largas noches de su apartamento de lujo, en San Jerónimo, cuando el silencio se volvía ensordecedor, se preguntaba para quién estaba construyendo todo aquello. Había dedicado cada hora de su vida adulta a levantar su empresa de consultoría, sacrificando relaciones, amistades y cualquier posibilidad de formar una familia. Sus socios lo felicitaban. Sus competidores lo respetaban, pero nadie lo esperaba en casa con una sonrisa sincera. Aquella mañana había despertado en su apartamento vacío. Había tomado el desayuno solo frente a informes financieros y decidió salir a caminar porque la soledad entre 4 paredes se había vuelto insoportable. El parque estaba lleno de vida, de risas infantiles, mezclándose con conversaciones relajadas de cachorritos corriendo detrás de pelotas de abuelos sentados en los bancos, contando historias a sus nietos. Armando paró ante una fuente observando cómo el agua caía en círculos perfectos, y por un momento se vio reflejado en esa repetición, sin fin, trabajar, ganar, acumular, y volver a empezar una y otra vez, sin un propósito real. Respiró hondo intentando alejar esos pensamientos que últimamente lo visitaban con más frecuencia, y continuó caminando sin rumbo fijo. A la distancia, un grupo de niños jugaba fútbol improvisado, sus gritos de emoción, llenando el aire de una energía que él había olvidado que existía. Pasó por un puesto de nieves, donde una pareja joven discutía entre risas qué sabor escoger, y sintió una punzada en el pecho al percibir que nunca había experimentado esa complicidad con alguien. Sus relaciones anteriores habían sido breves, superficiales, interrumpidas siempre por su obsesión con el trabajo. Armando se sentó en un banco, bajo un fresno, observando cómo un padre enseñaba a su hija pequeña a andar en bicicleta, sosteniéndola con cuidado, mientras ella pedaleaba torpemente riendo cada vez que perdía el equilibrio. La escena le provocó una nostalgia extraña, de algo que nunca había tenido, un anhelo profundo por una vida que había dejado pasar mientras perseguía metas que ahora le parecían vacías. Se preguntó si aún estaba a tiempo de construir algo diferente, si podría dejar de ser solo el hombre de negocios implacable para convertirse en alguien que realmente importara. Cuando abrió los ojos nuevamente tras un suspiro, vio a una niña pequeña que lo observaba con curiosidad a algunos metros de distancia, con sus trencitas oscuras, moviéndose suavemente con la brisa. Ella sostenía el borde de su vestido con ambas manos, como si estuviera reuniendo valor para algo importante, y sus ojos brillaban con una determinación que contrastaba con su tamaño diminuto. Armando le sonrió sin pensar, de la manera en que los adultos suelen sonreír a niños desconocidos, esperando que eso fuera suficiente para que la pequeña volviera con sus padres. Pero en vez de alejarse, la niña dio un paso al frente, y luego otro, acercándose con una mezcla de timidez y valentía
que le pareció encantadora. Él miró alrededor buscando a algún adulto que pudiera estar cuidándola, pero no vio a nadie prestando atención específica a la pequeña. La niña paró ante él tan cerca que Armando pudo notar las pecas que decoraban su nariz y las mejillas rosadas por el ejercicio de haber estado jugando. Usaba un vestido sencillo que se veía limpio, pero desgastado, y sus zapatos de charol brillaban como si alguien los hubiera lustrado esa misma mañana. La pequeña respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer la pregunta más importante de su vida. Y Armando sintió una extraña expectativa recorrer su cuerpo. Nunca imaginó que las palabras de una niña desconocida podrían atravesar las paredes que había construido alrededor de su corazón durante décadas. El domingo había comenzado como cualquier otro con Armando, escapando de su apartamento vacío, en busca de cualquier cosa que lo distrajera de la soledad que lo perseguía constantemente. El parque se había convertido en su refugio secreto. Armando se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, tratando de ponerse a una altura menos intimidante para ella. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó con voz suave, asumiendo que tal vez necesitaba ayuda para encontrar a sus padres. Pero la niña negó con la cabeza, sus trencitas moviéndose de lado a lado, y su expresión volviéndose aún más determinada. «No, señor», respondió con una voz clara y firme que no combinaba con su tamaño. «Solo necesito preguntarle algo muy importante». Armando sintió curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo. Se acomodó en el banco dedicando toda su atención a aquella pequeña desconocida que había interrumpido sus pensamientos melancólicos de la manera más inesperada. La brisa de la mañana trajo consigo el aroma de las flores del parque, mezclado con el olor dulce de los puestos de algodón de azúcar que vendían cerca de la entrada. Armando observó cómo la niña respiraba profundamente, preparándose para hacer su pregunta, y por alguna razón que no podía explicar su corazón, comenzó a latir un poco más rápido. Había negociado contratos millonarios sin pestañear. Había enfrentado juntas directivas hostiles con total confianza, pero en ese momento se sentía extrañamente vulnerable ante la mirada transparente de aquella criatura. Ella apretó un poco más fuerte el borde de su vestido, un gesto nervioso que revelaba que a pesar de su valentía, eso también la dejaba ansiosa. Los segundos se extendieron como si el propio tiempo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que las palabras salieran de los labios de la niña. Armando notó que ella tenía una pequeña cicatriz en la rodilla, probablemente de alguna caída mientras jugaba, y que sus zapatos, aunque limpios, mostraban señales de uso constante. Había algo en toda la escena que le provocaba una ternura inexplicable, un sentimiento que no había experimentado en años, quizás nunca. La niña finalmente abrió la boca, y Armando se inclinó un poco más cerca, sin darse cuenta, como si temiera perder una sola palabra. «Señor», comenzó ella con una solemnidad adorable, «necesito saber algo antes de que mi madre me vea hablando con usted». Armando asintió, dándole permiso silencioso, para continuar completamente intrigado por el rumbo que estaba tomando aquella conversación. Y entonces, con una inocencia devastadora, la pequeña hizo la pregunta que partiría en dos la vida de Armando. «¿El señor es casado?» Armando parpadeó varias veces, procesando las palabras que acababa de escuchar, preguntándose si había entendido correctamente o si sus oídos le estaban jugando una broma cruel. Un sorriso involuntario apareció en su rostro, mezcla de sorpresa y diversión ante la pregunta inesperada. Nunca en su vida había experimentado algo tan directo y genuino como aquel momento cuando una pequeña de apenas 6 años lo miraba con ojos llenos de esperanza, esperando una respuesta que claramente era importante para ella. «No, pequeña», respondió finalmente su voz, saliendo más suave de lo habitual, casi con ternura. «No soy casado». La niña dejó escapar un suspiro tan profundo y aliviado que Armando no pudo evitar reír bajito, completamente desconcertado,
pero irremediablemente cautivado por la escena. Ella cerró los ojos por un segundo como si acabara de recibir la mejor noticia de su vida. ¿Puedo preguntar por qué esto es tan importante para ti?, dijo Armando, inclinándose aún más en su dirección, genuinamente interesado en conocer la razón detrás de aquella pregunta tan peculiar. La pequeña asintió con entusiasmo, claramente aliviada por poder compartir lo que había estado guardando. «Es que en mi escuela, señor, todas las niñas y niños tienen papá», comenzó a explicar con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. «Todos, menos yo». Sus palabras cayeron sobre Armando como gotas de lluvia fría, despertándolo de golpe a una realidad que él nunca había tenido que enfrentar. Cuando hay festivales en la escuela, todos los papás llegan para ayudar, traen cosas, juegan con sus hijos, explicó la niña, su voz manteniéndose firme, aunque Armando podía detectar un toque de tristeza escondido por debajo. Mi madre siempre viene, y ella hace todo el esfuerzo en doble, pero yo veo a las otras niñas con sus papás, y me pregunto, ¿cómo es eso? Armando sintió un nudo formándose en su garganta, una emoción que no había experimentado en años, amenazando con desbordarse. La pequeña lo miraba con esos ojos enormes y sinceros, compartiendo su dolor más profundo con un extraño. Ayer por la noche, mi madre estaba hablando con mi tía Carmen por el teléfono. Continuó la niña bajando un poco la voz, como si estuviera compartiendo un secreto importante. Y escuché que ella dijo que nunca se involucraría con un hombre casado, porque eso va contra todo lo que ella cree. Armando asintió lentamente, comenzando a comprender hacia dónde se dirigía aquella confesión. Mi madre dice que destruir una familia es uno de los pecados más graves ante Dios, explicó la niña con una seriedad que no correspondía a su edad. Dice que el matrimonio es sagrado y que ella jamás sería la razón por la cual una esposa sufriría o unos niños perderían a su papá. Armando sintió un profundo respeto por aquella mujer que nunca había conocido, pero que claramente estaba criando a su hija con valores sólidos y principios firmes. La niña continuó ahora con más confianza, como si hubiera estado guardando esas palabras durante mucho tiempo, y finalmente hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharlas. Entonces, cuando vi al señor sentado aquí tan elegante y tranquilo, pensé que tal vez. Ella paró mordiéndose el labio inferior en un gesto adorable de timidez. Pensé que si el señor no fuera casado, tal vez podría. Su voz se fue apagando como si de repente se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Armando sintió su corazón comprimiéndose dentro de su pecho, entendiendo perfectamente lo que la pequeña no se atrevía a decir en voz alta. Aquella niña, con su inocencia y valentía, estaba buscando un padre, y por alguna razón que Armando no podía comprender completamente, lo había elegido a él entre todas las personas en aquel parque. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Armando con voz ronca, las emociones amenazando con quebrarlo. «Isabela», respondió ella con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. «Y tengo 6 años, aunque mi madre diga que pienso como si tuviera 60. Armando rió suavemente ante el comentario, imaginando a la madre de Isabela, diciendo exactamente eso, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es un placer conocerla, Isabela», dijo él extendiendo su mano de manera formal. «Me llamo Armando». Ella tomó su mano con sus deditos pequeños, apretándola con una firmeza sorprendente. Y en ese simple contacto, Armando sintió algo cambiar fundamentalmente dentro de él. «¿Y dónde está su madre ahora, Isabela?», preguntó Armando mirando nuevamente alrededor del parque, buscando a alguna mujer que pudiera estar buscando a una niña perdida. Isabela señaló vagamente hacia una área donde había algunos bancos bajo los árboles. «Está allá descansando un poco», explicó la niña. «Los domingos son su único día libre porque trabaja toda la semana costurando ropa. Ella siempre me trae al parque para que yo juegue, pero hoy se veía muy cansada
Entonces dijo que podía jugar sola mientras ella descansaba. Armando sintió una punzada de algo que no podía identificar, una mezcla de admiración y preocupación por aquella mujer desconocida que claramente estaba haciendo todo lo posible para darle a su hija una vida feliz. «Isabela, necesito que me digas la verdad», dijo Armando con seriedad, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «Tu madre sabe que estás aquí hablando conmigo». La pequeña negó con la cabeza, mordiendo nuevamente el labio. «No, señor, pero es que cuando lo vi sentí algo aquí». Se tocó el pecho con su manita pequeña. «Como cuando mi madre dice que Dios nos pone señales en el camino». Armando sintió un escalofrío recorrer su espalda ante aquellas palabras tan inocentes pero tan profundas. Isabela continuó, sus ojos ahora brillando con lágrimas que se rehusaba a dejar caer. «En la escuela todos hablan de lo que hicieron con sus papás el fin de semana. Van al cine o a comer helado. Yo siempre invento historias, señor. Digo que mi papá está viajando o que trabaja mucho, pero la verdad es que...» Paró respirando profundamente antes de continuar. «La verdad es que nunca he tenido un papá», confesó Isabela. Y esta vez una lágrima solitaria escapó de sus ojos, rodando lentamente por su mejilla. «Mi madre dice que él se fue antes de que yo naciera, y que estamos bien, que nos tenemos la una a la otra. Y sí, nos tenemos, señor. Mi madre es la mejor del mundo entero». Su voz se llenó de orgullo al hablar de su madre, y Armando sintió un nudo aún mayor formándose en su garganta. «Pero a veces», continuó la niña, limpiando la lágrima con el dorso de la mano, «a veces solo quiero saber cómo es que un papá me lleve de la mano a la escuela, o que me enseñe a andar en bicicleta, o que me cargue en sus hombros para que yo pueda ver más lejos». Armando sintió como si cada palabra de aquella pequeña estuviera removiendo capas de indiferencia que había construido durante años. Sin pensar, sin planear, Armando se arrodilló completamente en el pasto ante Isabela, poniendo sus manos suavemente sobre los hombros de la niña. «Isabela, mírame», dijo con voz temblorosa, pero firme. La niña levantó sus ojos lacrimosos hacia él, y en ese momento Armando vio reflejado en ellos un anhelo que resonaba perfectamente con el vacío que él había estado cargando toda su vida. «¿Sabes cuál es la cosa más importante que me has dicho hoy?», preguntó Armando, e Isabela negó con la cabeza esperando su respuesta. «Que tu madre es la mejor del mundo entero, porque eso me dice que aunque no hayas tenido un papá, tuviste todo el amor que una niña necesita». Isabela asintió, una pequeña sonrisa apareciendo entre sus lágrimas. «Pero también quiero que sepas algo», continuó Armando, sintiendo cómo las palabras salían de un lugar profundo que no sabía que existía. «El hecho de nunca haber tenido un papá no significa que no merezcas tener uno». Las palabras de Armando flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá. Isabela lo miró con una intensidad que hizo sentir a Armando como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma, atravesando todas las defensas que había construido durante décadas de vivir enfocado únicamente en el éxito material. La niña permaneció en silencio por unos segundos, procesando las palabras del hombre arrodillado ante ella. Y entonces, una sonrisa tímida pero genuina iluminó su rostro aún húmedo por las lágrimas. «¿De verdad cree en eso, señor Armando?», preguntó con una voz tan llena de esperanza que hizo que su corazón diera una vuelta. Armando asintió firmemente, sorprendido por la convicción en su propia voz, cuando respondió: «Ciertamente, Isabela. Lo creo con todo mi corazón». Nunca había sido particularmente expresivo con sus emociones. Había pasado años perfeccionando una máscara de profesionalismo impenetrable. Pero ante aquella niña, todas esas barreras se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. Isabela limpió las lágrimas restantes con ambas manos, dejando pequeñas marcas húmedas en sus mejillas rosadas, y respiró profundamente.
¿Sabe, señor Armando? Cuando mi madre me llevó a la iglesia el mes pasado, el padre habló sobre cómo Dios siempre responde nuestras oraciones, aunque a veces no de la forma que esperamos. Dijo la niña con una seriedad que contrastaba completamente con su edad. Armando sintió un hormigueo extraño en la nuca, como si algo mayor que ellos dos estuviera orquestando aquel encuentro. Yo le pedí a Dios que me ayudara a encontrar un papá, confesó Isabela, bajando la mirada hacia sus zapatos lustrosos. No cualquiera, sino alguien bueno, alguien que también necesitara una familia, alguien que tratara bien a mi madre y que me quisiera de verdad. Armando sintió como si le hubieran golpeado el pecho con toda la fuerza, las palabras de la niña resonando en lugares de su ser que había mantenido cerrados durante tiempo demasiado largo. Mi madre no sabe que rezo por esto, continuó Isabela mirando nuevamente a Armando. Ella siempre dice que estamos bien nosotras dos solas. Y es verdad, estamos bien, pero yo la veo trabajar tan cansada todo el tiempo, y sé que ella también se siente sola. La niña hablaba con una madurez que no correspondía a sus 6 años. Claramente había pasado mucho tiempo observando y entendiendo cosas que otros niños ni siquiera notarían. Por la noche, cuando piensa que estoy durmiendo, a veces la escucho llorar bajito en su cuarto, reveló Isabela, su voz quebrándose ligeramente. Y yo quiero abrazarla y decirle que todo va a estar bien, pero no sé cómo hacer para que todo esté bien. Armando cerró los ojos por un momento, sintiendo el dolor de aquella niña como si fuera propio. Mi madre tiene principios muy fuertes, señor Armando, explicó Isabela, su tono volviéndose más serio. Me enseñó desde pequeña que hay cosas que están bien y cosas que están mal ante los ojos de Dios. Ella siempre dice que nunca se involucraría con un hombre casado, porque eso destruiría otra familia, y que Dios nos pide respetar el matrimonio de los otros. Armando asintió profundamente impresionado por la integridad moral de aquella mujer que ni siquiera conocía. Por eso, tuve que preguntarle si era casado, señor, aclaró Isabela con urgencia. Porque mi madre me enseñó que lo correcto es importante, y yo no quiero que ella haga algo que vaya contra lo que cree. Armando sintió una mezcla avasalladora de emociones recorriendo todo su cuerpo. Aquella niña extraordinaria acababa de confiarle sus secretos más profundos, sus esperanzas más vulnerables, y él sentía el peso de esa confianza como algo sagrado que no podía traicionar. Isabela, eres una niña muy especial, dijo Armando, su voz ronca por la emoción. Y tu madre hizo un trabajo increíble criándote con valores tan buenos. La niña sonrió con orgullo ante el elogio a su madre y Armando continuó. Quiero que sepas que el hecho de haberme elegido para hacer esa pregunta es algo que recordaré por el resto de mi vida. Isabela inclinó la cabeza con curiosidad preguntando. ¿Por qué, señor Armando? El señor también está solo. La pregunta alcanzó a Armando con una precisión inesperada, obligándolo a confrontar una verdad que había estado evitando durante años. Sí, Isabela, admitió finalmente, sintiendo un alivio extraño al decirlo en voz alta. Estoy solo. Tengo una empresa grande, tengo dinero, tengo propiedades, pero no tengo a nadie esperándome en casa, nadie con quien compartir las cosas buenas o las cosas difíciles. La niña asintió con comprensión, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando. Entonces el señor también necesita una familia, dijo Isabela con convicción. Mi madre siempre dice que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón y tal vez. Se detuvo sonrojándose un poco. Tal vez yo encontré al Señor porque los dos necesitábamos encontrarnos. Armando sintió lágrimas picando en sus ojos, algo que no le había sucedido en décadas, y tuvo que parpadear varias veces para contenerlas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los domingos, señor Armando?, preguntó Isabela, cambiando súbitamente de tema, con esa capacidad que tienen los niños para saltar entre emociones profundas y conversaciones ligeras. Armando negó con la cabeza agradecido
por el breve respiro emocional. Me gusta cuando mi madre y yo venimos aquí al parque y compartimos un helado, explicó la niña con entusiasmo. Es nuestra tradición especial. Ella trabaja toda la semana desde que el sol sale hasta que se pone costurando vestidos y arreglando ropa para otras personas. Sus dedos a veces tienen pequeñas marcas de las agujas y sus ojos se cansan de tanto costurar. Armando escuchaba atentamente formando una imagen mental de aquella mujer que nunca había conocido, pero que ya comenzaba a admirar profundamente. Pero los domingos son diferentes, continuó Isabela, sus ojos brillando con alegría. Ella despierta conmigo, hacemos algo rico para el desayuno y luego venimos aquí. Me deja jugar todo lo que quiero mientras ella descansa en un banco leyendo su Biblia o simplemente mirando el cielo. Armando sonrió ante la imagen encontrando algo lindo en esa simplicidad. Y al final compartimos el helado, repitió Isabela. Es nuestro momento especial juntas. La niña lo miró con una expresión pensativa, antes de agregar. ¿El señor qué hace los domingos, señor Armando? La pregunta lo tomó desprevenido, forzándolo a confrontar la realidad vacía de sus propios fines de semana. El momento íntimo entre Armando e Isabela fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados sobre el pasto y una voz femenina llena de pánico que gritaba el nombre de la niña. Isabela, ¿dónde estás? La urgencia en aquella voz hizo que tanto Armando como Isabela se separaran y giraran al mismo tiempo hacia la dirección de donde provenía el llamado. A pocos metros de distancia, una mujer corría hacia ellos con una expresión de terror absoluto en el rostro, su cabello oscuro moviéndose desordenadamente a cada paso apresurado. Usaba ropa sencilla, pero limpia, una blusa de algodón y pantalones de mezclilla gastados por el uso, y sus ojos buscaban desesperadamente entre las personas, hasta que finalmente se posaron en su hija. ¡Isabela!, gritó nuevamente, esta vez con un alivio mezclado con preocupación, que solo una madre puede expresar. Armando se puso de pie rápidamente, dándose cuenta inmediatamente de cómo debía verse aquella escena. Para la madre, su hija pequeña, con un hombre desconocido, ambos con lágrimas en los ojos muy cercanos el uno del otro. La mujer llegó corriendo y prácticamente arrancó a Isabela de su lado, jalándola hacia su cuerpo, en un abrazo protector, mientras miraba a Armando con una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Laura con voz temblorosa, pero firme, su cuerpo posicionándose instintivamente entre Armando y su hija. Armando levantó ambas manos en un gesto de paz, comprendiendo perfectamente el terror que aquella madre debía estar sintiendo. «Señora, por favor, no se asuste», comenzó a decir con voz calma. «Su hija está completamente bien. Yo no le haría daño nunca». Pero las palabras parecían insuficientes ante el pánico evidente en los ojos de aquella mujer. Isabela, percibiendo la tensión, se separó del abrazo de su madre y la tomó de la mano mirándola con esa expresión seria que ahora Armando reconocía también. «Mamá, espera, déjame explicarte», dijo Isabela con urgencia, jalando suavemente la mano de su madre para captar su atención completa. Laura miró a su hija, su respiración aún acelerada por el susto y la carrera su rostro mostrando una palidez que revelaba cuán asustada había estado. «Yo me acerqué a él, mamá». «No, al contrario», explicó Isabela rápidamente. «Él estaba sentado en ese banco allá y yo lo vi, y decidí hablar con él». Laura miró a Armando nuevamente, evaluándolo con ojos que habían aprendido a ser cautelosos después de años de criar sola a una niña en un mundo que no siempre era seguro. Armando permanecía quieto, dando espacio a la madre para procesar la situación, consciente de que cualquier movimiento brusco podría ser mal interpretado. «¿Por qué te acercaste a un desconocido, Isabela?», preguntó Laura, su voz mezclando alivio con reprensión. «Ya te dije 1000 veces que no debemos hablar con personas que no conocemos».
Isabela bajó la mirada por un momento, claramente sintiéndose reprendida, pero después la levantó nuevamente con determinación. «Mamá tenía que preguntarle algo importante», dijo la niña. Laura frunció el ceño confusa y aún alerta. «¿Preguntar qué, mi amor?» Isabela respiró profundamente, y entonces con una inocencia devastadora respondió: «Pregunté si él era casado, mamá». El silencio que se siguió fue tan denso que Armando casi podía sentirlo físicamente. Laura quedó completamente inmóvil, sus ojos abriéndose grandes mientras procesaba lo que su hija acababa de decir. Lentamente su mirada se movió de Isabela hacia Armando, y en ese momento, incluso en medio de la tensión y el miedo, Armando pudo ver algo más en aquellos ojos: vergüenza absoluta. El rostro de Laura quedó completamente rojo, un rubor intenso que subió desde su cuello hasta sus mejillas, y por un momento pareció que quería que la tierra se la tragara. «Isabela», dijo con voz apenas audible, claramente mortificada. «¿Le preguntaste a este señor si era casado?» La niña asintió sin ninguna vergüenza, completamente ajena a la incomodidad de su madre. «Sí, mamá, porque ayer por la noche escuché que le decías a la tía Carmen por el teléfono que nunca te involucrarías con un hombre casado, porque va contra tus principios y lo que Dios espera de nosotros». Laura cerró los ojos claramente, deseando poder retroceder en el tiempo y evitar aquella conversación telefónica. Armando, a pesar de la situación incómoda, sintió un pequeño sorriso amenazando con aparecer en sus labios ante la honestidad brutal de la niña. «Y él dijo que no es casado, mamá»,